Muy buenas, me llamo Rafael Day y en este vídeo te voy a presentar mi aplicación de Pokémon. Ya sé lo que probablemente estás pensando, y es que todo desarrollador web junior hace una Pokédex con la famosa API de Pokémon cuando está aprendiendo a hacer llamadas a APIs. Pero tengo que decirte que en mi caso yo he querido ir un paso más allá y he creado un juego de Pokémon. Creo que es una buena cualidad que yo tengo, me gusta hacer las cosas bien, pero además me gusta intentar ir un pasito más allá en todo lo que me embarco. Y creo que es una cualidad muy buena que yo tengo. En esta aplicación lo que puedes hacer es, aparte de ver los Pokémon, ver un montón de habilidades sobre ellos, verlos por tipo, puedes crear una cuenta y puedes ir cazándolos y cumpliendo hitos a medida que los cazas y recibiendo Pokéballs. Tiene una dinámica de juego que ahora veremos un poco. Antes de comenzar, quiero contarte un poco cuál va a ser pues las partes que va a tener este vídeo. Primero haremos un recorrido por lo que es la aplicación en sí y las dinámicas que tiene y enseñarte un poco cómo funciona todo. Luego quiero que veamos un poco del código, contarte cómo está estructurado. El front lo he hecho con React, pero también he utilizado Firestore para la base de datos y Firebase Auth para todo el tema de autenticación. Y luego, por último, me gustaría que viéramos pues, alguna función interesante o alguna prueba que he hecho con Selenium del front. Así que nada, me hace mucha ilusión que estés viendo este vídeo y no me lío mucho porque hay mucho que contar y si no va a quedar muy largo, así que vamos con ello. Voy a dividir este recorrido que vamos a hacer por la aplicación en dos partes. Por un lado, la experiencia que tiene el visitante, que puede acceder a la app, puede buscar Pokémon de diferentes maneras que ahora veremos. Y por otro lado, la experiencia que tiene el usuario, que puede crear su cuenta, acceder y jugar al juego como tal, con todas las dinámicas que ello implica, que veremos detenidamente. Antes de comentar, sí decir que todo el diseño ha sido creado por mí con CSS desde cero. Creo que es algo que se me da muy bien, el maquetar. Además es responsive, que luego te lo enseñaré así un poco varias páginas porque creo que ha quedado muy bien. Y también he generado algunas animaciones para hacer el contenido pues un poco más interesante cuando se cargan las páginas. Luego decir que, bueno, la página de presentación me la voy a saltar un poco, no voy a ahondar mucho en ella porque simplemente pues te digo quién soy, las tecnologías que he utilizado, que ya te he comentado antes, un resumen de las dinámicas del juego y el vídeo de presentación, que será este cuando lo publique. Así que vamos lo primero de todo con toda la experiencia del visitante y cómo buscar Pokémon y demás. Como hemos dicho, los visitantes pueden buscar de diferentes maneras los Pokémon. Antes de nada decir que yo para la aplicación me he basado en los primeros 151 Pokémon, que son los que se llaman de primera generación y son los que yo conocí de pequeño con los famosos juegos de la Game Boy, entonces me ha parecido bien acotarlo a esos Pokémon. Tú puedes buscar primeramente por tipos. Este listado de tipos que te aparece aquí es un listado dinámico. Yo lo cojo, lo recojo de la API. Si los de la API de Pokémon decidieran eliminar uno de los tipos, a mí me desaparecería de aquí. Por lo cual no hay fallo, yo nunca voy a poder mostrar información que no haya en la API. Y si añadieran un nuevo tipo, pasaría igual, se me añadiría automáticamente. Si yo, por ejemplo, busco del tipo volador, me va a llevar a esta página de aquí, que en el código se llama ShowPoke y que tiene dos componentes bien diferenciados. Uno es PokeList, que es como se llama en el código, que es el listado de todos los Pokémon. Ahora me muestra el listado de todos los Pokémon de tipo volador. Si estuviera buscando todos, me mostraría el listado de todos los Pokémon. Y el otro componente que hay es MainPoke, que es este de aquí, que es el Pokémon principal, el que tú tienes seleccionado, del cual te va a dar pues bastante información, como ves. Una cosa interesante es que si yo me vengo a cualquier sección, el MainPoke se asigna automáticamente como el primero de la lista. Entonces yo puedo ir moviéndome y siempre se me va a asignar el primero de la lista como el MainPoke. Otra cosa interesante de esta página es este botón de aquí, que es muy importante porque a través de estados va teniendo diferentes funcionalidades. Como yo ahora no estoy registrado, me invita a registrarme, pero cuando lo esté, yo podré cazar el Pokémon con este botón. Si ya lo tengo, me indicará que lo tengo y bueno, es como un botón muy importante en la aplicación. Si yo me vengo al listado de todos, como hemos dicho, me traerá aquí y me mostrará el listado de todos los Pokémon con esa misma página, ¿no?, de ShowPoke. Y luego, por último, yo puedo buscarlo por nombre, ¿no? Si yo busco, por ejemplo, a Charmander, le doy y me encontrará a Charmander. Entonces, ese sería pues, las diferentes maneras en las que tú puedes buscarlo, ¿no? Por el listado de tipos, por el listado completo o por nombre. Y ahora vamos a ir con toda la parte del registro, que quiero registrarme, acceder, y el juego como tal con todas las dinámicas que tiene. Así que vamos con
Bien, hay dos maneras de acceder a la zona de registro. Una es con este botón que te comentaba antes, que como no estamos logueados, te invita a hacerlo, o con este botón de aquí arriba. Este botón es interesante porque al no estar logueado te llevará a la zona de acceso y de registro, pero si estás logueado cambiará su estado y te llevará a tu área de usuario. Si yo, por ejemplo, le pulso, me lleva a la zona de acceso. Rápidamente lo primero son las validaciones. Si yo pongo en el campo del email un dato que no tiene el formato correcto, me lo indicará, formato de email no es válido, y como no he puesto contraseña, me indicará que la tengo que poner y el formato que debe tener. Si yo creo una cuenta con unos datos correctos y con un formato de contraseña correcto, lo primero que ocurre es que me aparecerá esta ventana emergente. Has recibido 3 Pokéballs por registrarte. Porque te voy a contar brevemente cuál es la dinámica de todo el juego. Todo se basa en logros. El primero es registrarte y recibes 3 Pokéballs. Y a medida que tú vayas cazando Pokémon, irás recibiendo más Pokéballs. Si te quedas sin Pokéballs, tendrás que esperar unos segundos para recibir 3 más. Antes de nada, quiero enseñarte lo que ha ocurrido en Firebase cuando nos hemos creado la cuenta. Lo primero es en la autenticación. Voy a recargar y como ves se me ha creado aquí la cuenta que yo acabo de crear con el email. Y tiene un UID de usuario, que este dato será importante, porque además de crear un usuario en Firebase Auth, se creará también una colección en Firestore. Yo en Firestore tengo 2 colecciones, una que es Achievements, que son los logros, que esta colección y todos estos documentos me sirven para pintar yo luego de manera dinámica, por ejemplo, el listado de logros, y luego tengo mi colección de usuarios, donde el nombre del documento es el UID que acabo de mencionar y, por ejemplo, este es el que acabamos de crear. Se crea un nuevo documento que tiene los logros conseguidos, que tiene el email, el campo del email, que tiene las Pokéballs que tienes y los Pokémon que tienes, ¿no? Y aquí tendrás el listado de Pokémon que me permitirá pintar aquí los Pokémon que tú has ido cazando, ¿vale? Entonces quería enseñarte eso. Luego, por otra parte, voy a volver a hacer esto grande, voy a cerrar sesión para que veas que todo es funcional. Si yo cierro sesión, ahora ya no estoy logueado y me lleva a la zona de acceso. Y si yo inicio sesión de nuevo con mis datos que acabo de introducir, pues bueno, puedo iniciar sesión y acceder. Ahora, habiéndote contado esto, te voy a enseñar todo el proceso de cazar Pokémon y de cómo funcionan las cosas porque está bastante interesante. Así que vamos con ello. Como te decía antes, ahora que ya estamos logueados, si yo me vengo, por ejemplo, aquí a la sección de todos, verás que este botón ha cambiado su estado. Ahora me permite lanzar una Pokéball. Antes de nada decir que tú vas a poder ver las Pokéballs que te quedan en este icono de aquí arriba, en el header, y los Pokémon que llevas cazados en este otro de aquí. Se pueden cazar los Pokémon de 2 maneras. Una es simplemente apretando el botón, pero con esto que te comentaba, de que me gusta ir un pasito más allá, he querido utilizar los eventos Drag and Drop. Si tú coges la Pokéball y la arrastras encima del Pokémon, se iniciará el proceso de cazado. Que lo primero que ocurre es que aparece esta animación, que está hecha desde cero con CSS, y ocurren algunas cosas por detrás que ahora veremos. Y bueno, te aparece aquí una ventana emergente, en este caso se ha cazado el Pokémon. ¿Qué está ocurriendo por detrás? Cuando tú lanzas la Pokéball, lo primero que ocurre es que se calcula si el Pokémon será cazado. ¿Cómo? Con este campo de la experiencia. Cada Pokémon tiene un valor de experiencia y yo lo que hago es calcular una probabilidad en función a ese valor. Y se genera un número aleatorio y si ese número es menor que la experiencia y la probabilidad que yo he calculado, pues se cazará y si no, no. Lo podrás ver todo en el código, ¿vale? Que tienes el repositorio en la descripción, ya que yo no voy a poder mostrarlo absolutamente todo, pero básicamente eso es lo que ocurre cuando tú intentas cazar el Pokémon. Como ves ahora, aquí arriba me ha restado una Pokéball y me ha sumado un Pokémon. Si yo me vengo a mi área de usuario, ahora tengo a Bulbasaur en mi Pokédex. Vamos a hacer otro porque quiero que veas lo que ocurre cuando yo, por ejemplo, me quedo sin Pokéballs. Voy a intentar cazar a Charmander. Si yo lanzo la Pokéball, otra cosa que ocurre es que se bloquean todos los botones para que mientras tú estás en el proceso de cazado no te puedas ir a otra página. Por ejemplo, ahora Charmander ha sido cazado también. Estos son especialmente fáciles. Pero ahora te quiero mostrar qué ocurre si me quedo sin Pokéballs. Por ejemplo, voy a intentar cazar a Charizard, que es más complicado. Pues yo le doy, aparecerá la animación, se bloquearán todos los botones para que tú no te puedas ir de aquí y este Pokémon no ha sido cazado, te aparece este otro mensaje. Pero además yo me había quedado sin Pokéballs. Te aparecerá este mensaje aquí arriba que te dice 3 Pokéballs más en 5 segundos. Tienes que esperar unos segundos para recibir 3 Pokéballs más.
Y ahora quiero que veas lo que ocurre cuando cumples un hito. Si te fijas, el segundo hito, después de registrarte, es cazar 3 Pokémon, ¿no? Bueno, pues si yo me vengo aquí a todos, voy a intentar cazar a uno que sea fácil. Caterpie creo que es bastante fácil. Si yo intento cazarlo, se genera otra vez el evento de cazado, se calcula si será cazado, y veamos si tenemos suerte, ha sido cazado. Ahora he cumplido un hito. Yo tengo 2 Pokéballs y me dice, logro cumplido, has recibido 3 Pokéballs. Y como ves, se me han sumado aquí. Si yo me vengo ahora aquí, yo tengo 5 Pokéballs. Y esa es un poco la dinámica de todo el juego. Ahora te quiero enseñar qué es lo que ocurre, porque bueno, tú vas cumpliendo hitos, ¿no? Pero cuando cazas todos, he trucado, digamos, una cuenta para poder enseñarte qué es lo que ocurre cuando cazas todos los Pokémon. Así que voy a enseñarte. Como te comentaba, he trucado una cuenta para que el listado de los Pokémon, en realidad yo no tengo ninguno, pero en la cuenta de los Pokémon tengo 150. Como son 151, cazarlos todos, me faltaría cazar uno, ¿no? Entonces quiero enseñarte lo que ocurre porque voy a intentar cazar uno fácil. Este, por ejemplo, si yo lo intento cazar, me voy a pasar el juego porque mi cuenta de Pokémon llega a 151. Lo consigo cazar y entonces lo que pasará es que aparecerá esta animación que ves. Que bueno, ahora mismo, porque esta aplicación la hice hace algunos meses y ahora mismo lo haría bastante más vistoso, pero bueno, aparece esta animación con las estrellas cayendo y que has cazado todos los Pokémon y te has pasado el juego. Tengo que decir que todo eso está hecho desde cero, con CSS, totalmente por mí. Y ya por último lo que voy a hacer es eliminar la cuenta para que veas que, bueno, si yo ahora me vengo aquí y elimino la cuenta, me pregunta que si estoy seguro porque es irreversible. Y si le doy a eliminar, me dice cuenta eliminada correctamente. Y en unos segundos me redirige a la página de acceso. Si te fijas ahora, yo me vengo aquí y hasta hace un momento, bueno, me lo he actualizado, pero ahora ya no aparece esa cuenta que era test@test.es, el correo, y tenía su colección aquí, su documento. Te quiero enseñar ahora brevemente cuál es el proceso para soltar Pokémon, por si quieres liberarlos por alguna razón. Lo primero que quiero que veamos es que en la base de datos, en la cuenta que hemos creado, por ejemplo, tenemos varios Pokémon que hemos cazado y aquí en Firestore tenemos un listado, uno de los campos del documento, es un array con todos los Pokémon que hemos ido cazando. Pues tenemos a Bulbasaur, tenemos a Caterpie. En este caso simplemente aquí yo voy a querer mostrar el nombre y la imagen. No quiero mostrar toda la información, entonces simplemente se almacenan esos datos. Y como ves, bueno, aquí tengo varios, pues vamos a liberar, por ejemplo, a Caterpie. Si yo me vengo aquí, la manera de liberarlos, he utilizado los eventos drag and drop también. Entonces, si yo arrastro la imagen, como ves, aparece un candado rojo arriba a la derecha. Y si yo pongo la imagen encima del candado, se vuelve verde y se abre. Si yo lo suelto estando fuera, no ocurre nada, se anula el evento. Pero si yo lo suelto estando encima, el evento se ejecuta y lo que hace es eliminármelo. Como ves, me lo ha actualizado aquí, pero esto se ha actualizado porque ahora en la base de datos ya no tengo a Caterpie. Entonces ese es el proceso de liberar que me parecía interesante también trabajar con los eventos drag and drop. Antes de pasar al código, quiero enseñarte rápidamente que toda la aplicación es totalmente responsive. En función al formato que tú tengas, con el dispositivo con el que estés accediendo, todo el contenido se va a adaptar para mostrarlo de una manera que se adapte a ese dispositivo, ¿no? Es especialmente interesante, por ejemplo, el header, en el que aparte de aparecer el típico menú desplegable, se sacarán fuera los iconos que te indican las Pokéballs que tienes, los Pokémon que has cazado y demás. Si, por ejemplo, yo me vengo aquí a un tipo, también es especialmente interesante que antes teníamos este componente que era el PokéList, ¿no? Ese listado de los Pokémon, lo teníamos a la izquierda y con un scroll de arriba abajo, ahora lo tenemos arriba y con un scroll de izquierda a derecha. Entonces, esto ocurre con todas las páginas, ¿vale? Si, por ejemplo, nos venimos al área de usuario, también lo tenemos igual, se adapta todo y es totalmente responsive. Así que nada, ahora ya sí que sí, vamos con el código. Antes de comenzar a enseñarte la estructura del proyecto y comentar algo de código, quiero incidir en que no me va a dar tiempo a poner función a función y explicarte todo porque hay mucho y el vídeo ya está quedando bastante largo. Entonces tienes el repositorio de GitHub en la descripción, el enlace, y puedes ya pararte tú en las partes que te parezcan más interesantes o lo que sea. Lo primero a comentar es que el proyecto ha sido creado con React y donde está todo el meollo de la aplicación es aquí, en el directorio src.
Lo primero es que a mí me gusta diferenciar entre páginas y componentes, ¿no? Las páginas son, valga la redundancia, las diferentes páginas que tiene la aplicación y los componentes son componentes reutilizables. Por ejemplo, yo en componentes solamente tengo, en este caso, el header y el footer. Pero aquí yo también podría tener una carpeta de forms donde tener todos los inputs de los formularios que yo puedo luego ir reutilizando, ¿no? O todos los componentes que se reutilicen en todas las páginas, digamos. Y luego, en cuanto a las páginas, vamos a tener por una parte un componente que es la página en sí y luego una carpeta, un directorio components con los subcomponentes que tenga. Pues por ejemplo, en este Show Pokémon, que te hablaba antes de él, ¿no? Que es esa página que te muestra el listado de los Pokémon, que es un subcomponente, PokéList, y el Pokémon principal, que es el que tú tienes seleccionado, del que te muestra los datos y te permite cazarlo, que es MainPoké. Entonces, me gusta, digamos, organizar las páginas así. Tiene su componente en sí, sus subcomponentes y además yo siempre cerca, tanto de los componentes como de la página, tengo los archivos CSS que solo atacan a esos componentes o páginas. De manera que lo tengo siempre todo muy organizado y muy a mano. Luego, es interesante comentar de aquí, porque no me voy a parar en los componentes como tal, pero sí en los contextos. He utilizado dos contextos, básicamente. Uno es el auth context, que es todo el contexto de autenticación, que tiene que ver con cuando tú te creas una cuenta o te registras, pero también con operaciones como, pues por ejemplo, cuenta atrás para renovar los Pokéballs. Se genera aquí, se hace la cuenta atrás, te renueva las Pokéballs, pero como tiene que ver con la base de datos y con los datos de ese usuario en sí, pues tiene que ver con la autenticación, ¿no? Y con lo que son los usuarios. Pero luego aquí también tengo actualizar los logros que tú vas consiguiendo, pues también, ¿no? Este contexto de autenticación está directamente relacionado con este archivo que tengo en la carpeta utils, que es firebase.js. Aquí es donde realizo todas las operaciones que tienen que ver con Firestore y con Firebase Auth. Pues el registro, el acceso, actualizar la base de datos de Firebase y demás. Entonces, este contexto de autenticación está íntimamente relacionado con este archivo de Firebase.js. Y luego, por otra parte, tengo otro contexto que es el PokeContext, que también tiene bastante jugo. Porque, por ejemplo, obtener el listado de los tipos de Pokémon, que te comentaba que es dinámico y tal, eso yo lo hago desde este contexto. Mostrar un Pokémon, hay un estado que es el main Pokémon, que yo lo obtengo desde aquí, desde este contexto. Entonces, en este contexto trabajo todo lo que tiene que ver con los Pokémon, con mostrarlos y demás. Entonces, esos son básicamente cómo he organizado los contextos. Y luego, para finalizar, no tendríamos mucho más las pruebas de Selenium, que me quiero parar un momentito ahora en ellas. Y nada, y luego pues la típica carpeta assets con todos los iconos, todas las imágenes y demás. Entonces esa es un poco la estructura general que tengo y cómo está dispuesto todo. Y nada, para no liarme mucho más, voy a enseñarte ahora la prueba que he hecho con Selenium para que veas que tengo habilidades con esa tecnología y ya acabamos. Básicamente aquí lo que hago es crear una instancia de Chrome, navegar hasta mi front, encontrar, bueno, espero a que el título de la página sea el adecuado para asegurarme de que la página se ha cargado y luego simplemente encuentro el input en el que tú vas a poder buscar, le introduzco, en este caso ha sido Charmander, ¿no? El Pokémon. Se lo introduzco, busco el botón que es la lupita para buscar y espero. Aquí esto fue interesante porque como tiene que hacer la llamada a la API, yo necesito esperar a que este componente MainPokeTitle esté, que va a ser el que yo compruebe que tiene la información correcta. Y una vez se ha cargado ese componente y yo sé que está, compruebo y ya que el resultado es el correcto, pues que tiene que ser Charmander, ¿no? Entonces es una función muy sencilla, pero ya digo, si quisiera hacer algo más complejo con más pasos, simplemente es añadir más pasos. Y nada, para realizar esta funcionalidad tienes que tener el proyecto inicializado y yo me he guardado aquí el comando que hay que poner, ¿vale? Para hacerlo de manera rápida y si tú lo ejecutas, se ejecutará la prueba, se abre el navegador, se hace la búsqueda y te dice aquí, bueno, unos console logs que he puesto, ¿no? Input de búsqueda encontrado, texto introducido, el Pokémon buscado es Charmander, o sea que funciona correctamente. Y nada, hasta aquí el test, ha sido un test muy sencillo, pero si quisiera hacer más cosas, ya digo, es simplemente cuestión de añadir más funcionalidades de la misma manera. Bien, pues ya me despido.
Siento si el vídeo que he ido un poco rápido, pero había mucho que quería contar y de hecho todavía se me quedan muchas cosas, pero bueno, creo que puedes verme hablando de mi proyecto, que también puede estar bien, y tienes el repositorio para ahondar en lo que tú quieras y me puedes preguntar lo que sea, que estaré encantado de responderte. Así que nada, muchísimas gracias por verlo, por llegar hasta aquí y nos vemos en otro proyecto que presente. Un abrazo.